tutorial vamos a desarrollar los temas de cómo calcular la media, la mediana y la moda para datos impares y datos no agrupados. El ejercicio que vamos a desarrollar dice: consideremos las comisiones por venta de una determinada empresa en pesos así. Y nos están dando una serie de datos, como ustedes pueden apreciar. El primer dato es 18.500, 9.100, 12.000 y así sucesivamente hasta el último dato que nos dan, que es 15.600. Vamos inicialmente entonces a mirar cómo hacemos para calcular la media. En primera instancia, esta es una media aritmética. La media aritmética la vamos a calcular con la siguiente fórmula matemática. Ustedes van a encontrar en los textos que algunos se refieren de esta manera para expresar lo que es la media. Y dice que es la sumatoria de cada uno de los datos dividido sobre el número total de datos. Para calcular la mediana, en este caso estamos hablando de datos que son impares, o sea, si ustedes cuentan aquí los datos que nos está dando el ejercicio, entonces corresponden a números de datos impares. Y son datos no agrupados porque no los vamos a llevar a una tabla de frecuencias, simplemente vamos a trabajar con ellos así como nos los dan. Entonces, para la mediana, lo que debemos hacer inicialmente es ordenar los datos y hallar el número, el dato central. Ese dato central nosotros lo vamos a calcular con esta formulita sencilla. Dato central es igual al número de datos más 1 y lo dividimos entre 2. Esa es la manera como nosotros calculamos la mediana. Ahorita cuando estemos en la parte del ejercicio ya miramos cómo concluimos ese cálculo. Ahora, la moda. Entonces la moda es el dato que más se repite. O sea, es el dato con mayor frecuencia de toda la serie de datos que nos dieron. Entonces es un dato sencillo para calcular. Listo. Continuamos entonces con la solución del ejercicio. Inicialmente vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Aquí lo vemos. 9.100 es el dato menor de todos. Y el mayor dato es 39.100. Ahí están ordenados. Ahora vamos a proceder a calcular la media a través de la ecuación que nos dice que la media es igual a la sumatoria de cada uno de los datos sobre el número total de datos. Entonces, el primer dato, 9.100, más el segundo dato, que es 12.000. Así continuamos sucesivamente. Vamos agregando aquí cada uno de los datos que nos dan. Por cuestiones didácticas, para que el tablero no se nos anche mucho, entonces he colocado aquí, continuamos con 15.600, 15.600 y así sucesivamente, más 39.100. Ahí están todos los datos sumados, pero la fórmula nos dice que debemos dividirlo por el número total de datos. Aquí estamos con la división, 11 son los números totales. Haciendo esa operación, la sumatoria, arriba nos da que es 188.010, lo vamos a dividir sobre 11. Al hacer esa división vamos a obtener esta respuesta, 17.091.82. Esa es la media aritmética para esta serie de datos que nos han reportado. Continuamos entonces con el cálculo ahora de la mediana. El cálculo de la mediana, vamos a calcular primero cuál es el dato central. El dato central es la ubicación donde se encuentra la mediana. Entonces, eso lo vamos a ubicar de acuerdo a la formulita n más 1. Les recuerdo, n es el número total de datos. Entonces, 11 son los datos, más 1 y lo dividimos entre 2. 11 más 1 me da 12, dividido entre 2, 6. Entonces, el dato central es 6. Es ahí donde se encuentra la mediana. Entonces nos vamos a la serie de datos que ya habíamos ordenado y ubicamos la posición número 6 y ese va a ser el valor de la mediana. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y este es el valor, este es el dato central. Ese valor corresponde a la mediana. Y entonces, si estamos hablando de unidades, aquí recuerden, estamos hablando de pesos. Esto también es pesos. Lo mismo cuando calculamos la
media aritmética. Entonces aquí estaríamos hablando de cantidad, de dinero. O sea, la media es esto en dinero, la mediana es esto en dinero, con sus unidades. Ahora vamos a pasar a hacer el cálculo de la moda. Habíamos dicho que es el dato que más se repite, es decir, es aquel dato que tiene mayor frecuencia. Una vez que lo tenemos ordenado la serie de datos aquí, entonces vamos a ver cuáles son los datos que más se repiten. Entonces nosotros podemos ver, apreciar, aquí el 12.300 está una vez y está dos veces. Miramos a ver si hay algunos otros datos que se repiten. Entonces, seguimos con la secuencia y nos damos cuenta que aquí aparece de nuevo otro dato que se repite, que es 15.600 y 15.600. Seguimos mirando la serie de datos para ver si hay alguno más que se repite y vemos que no hay datos que se repitan más. Es decir, los datos que más se repiten lo hacen con una frecuencia de 2 veces. Es decir, que aquí vamos a tener no una moda, sino 2 modas. La primera moda que vamos a tener entonces va a ser el de 12.300. Esa es una moda. Y la otra moda que vamos a obtener es 15.600. Es decir, que no estamos hablando de bimodal. Bi porque son 2. Y con eso concluimos este pequeño tutorial.